Bueno, continuamos, vamos a hacer el análisis de 4 ejercicios. Les decía, vamos a hacer el análisis de unos 4 ejercicios para, de cierta manera, entender la teoría, ¿no? Entonces, el primer ejercicio dice, el pasajero abandona el país en abril del 2022. Al pasar por migración declara que lleva en efectivo $2,000. Por lo tanto, se debe realizar su declaración y pago del impuesto a salida de divisas en el Duty Free. Bueno, es un ejemplo para nosotros saber el procedimiento. Está claro que el viajero ha hecho su declaración, entonces el monto encontrado, detectado son $2,000 o el monto declarado. Le restamos los 4 salarios básicos unificados, en este caso es 1,275, y la base imponible sería $725. Como dice que el pasajero va a salir en abril, la tasa del impuesto a salida de divisas en ese mes es el 4.5%. Este 4.5% le multiplicamos por el ISD y nos va a salir el impuesto a pagar. En este ejemplo es 32.63. Mire, entonces si va a salir en abril, tiene que ser aplicado esta tabla. Del 1 al 31 de junio se le va a aplicar un impuesto a salida de divisas de 4.5%. ¿Entonces, de acuerdo? Entonces, una vez que pague la señorita del Duty Free, le hace firmar al pasajero la constancia de pago del impuesto a salida de divisas, y a nosotros nos debe entregar un desprendible color celeste, medio azulito, para nuestros registros y archivos. Porque nosotros debemos reportar al Servicio de Rentas Internas en forma mensual o cuando lo requiera. El segundo ejemplo dice: un pasajero abandona el país en febrero del 2022, abandonó el país entonces, sin efectuar la declaración total de su divisa ante la autoridad migratoria, portando consigo en efectivo $2,000, el mismo monto, pero en este caso no ha declarado al momento de sellar su pasaporte. Entonces el procedimiento es el siguiente: le restamos los 3 salarios básicos unificados, que es 1,275. Esa diferencia vendría a constituir el monto o la base imponible para imponer, valga la redundancia, el 4.75. ¿Por qué el 4.75%? Porque en febrero el impuesto a la salida de divisas estaba en el primer trimestre el 4.75%. Entonces, del 1 de enero al 31 de marzo se le va a cobrar el 4.75%. Es decir, este mes hasta el 31 de marzo debemos cobrar en aeropuertos el 4.75%. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Se le hace el cálculo y nos da a pagar un impuesto de $30.81. Ahora bien, como no declaró, nosotros vamos a cobrarle una multa. Es decir, la señorita del Duty Free va a calcular una multa también en función de esta base imponible. Entonces, los 725, ¿en qué rango está? Entonces nos vamos a la tabla que proporciona el Servicio de Rentas Internas, y 725 está dentro de este rango, es decir, tiene que cobrarse o tiene que ser calculado el 5% de multa. En el ejercicio vamos a sacar el 5% de $725, que nos viene a dar 36.25. Es decir, que el viajero tiene que pagar, a más del ISD, tiene que pagar la multa. En total va a pagar $67.06. Este valor tiene que estar detallado en este formulario que se llama constancia de pago del impuesto a salida de divisas. Aquí le ponemos el monto aquí el monto total que se encontró, aquí la base imponible, aquí le ponemos el valor del impuesto a la salida de divisas y aquí la multa. Y en este valor va
sumado a la multa y el impuesto a la salida de divisas, le hace firmar al contribuyente, en este caso al pasajero, y la firma de la señorita cajera del duty free, ¿de acuerdo? Entonces, asimismo, una vez que ya haya pagado en caja los $67.06, a nosotros nos entrega un desprendible color celeste para nuestros registros y archivos, ¿de acuerdo? Seguimos. Hay otro ejemplo, el ejemplo 3, que dice: pasajero abandona el país en julio, o está por abandonar en julio del 2022, sin efectuar la declaración ante la autoridad migratoria y aduanera, y lleva en efectivo $30,000 previo al cobro del impuesto. El miembro del Grupo Especial contra el Lavado de Activos deberá aplicar una multa establecida en el artículo 24 de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito. Entonces, miren, voy a hacer un poquito más grandecito para tener claro cuál es el procedimiento. En primera instancia, detectan que quiere salir con $30,000, pero no ha declarado. Su primer filtro de declarar era en migración. Como no ha declarado, y el cuerpo de vigilancia de manera en sus controles se detecta que el pasajero en realidad no ha hecho la declaración en migración, le dice: señor pasajero, usted va a pagar una multa. Entonces, ¿qué hace el funcionario del Grupo Especial contra el Lavado de Activos? Genera una liquidación en el Ecuapaz. Entonces, para ello, el SENAE, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, le da privilegios en el Ecuapaz para que el servidor aduanero del Cuerpo de Vigilancia Aduanera pueda generar esta multa manual. Entonces, en el ejemplo, va a generar el pago de $9,000 que lo debe pagar en el banco o en la institución financiera, en este ejemplo del aeropuerto, en el Banco de Guayaquil. Entonces, a más de realizar el pago, el funcionario del Cuerpo de Vigilancia debe acompañar al pasajero a que realice el pago, y con esas 3 copias de ya una vez pagado, le entrega al pasajero una vez que ya ha pagado. Pero ahí no se queda el asunto. Una vez que paga esta multa, tiene también que pagar el impuesto a la salida de divisas y otra multa que está estipulado en una resolución del Servicio de Rentas Internas por no haber declarado. Entonces, ¿qué hace luego? A estos $30,000 se le resta los $9,000 que ha pagado de multa, y también le restamos el monto exento del pago de impuesto a salida de divisas, que es 3 salarios básicos unificados, es decir, $1,275. Haciendo esta operación nos sale $19,725, que vendría a constituir la base imponible para cobrarle el impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué 4.25? Porque está previsto salir en julio del 2022, y para julio del 2022, del 1 al 31 de septiembre, va a estar una tasa del 4.25% del impuesto a la salida de divisas. Entonces, el 4.25%. Entonces, aquí volvemos al ejemplo, le saca el 4.25% y, haciendo unos cálculos, nos sale que debe pagar, a más de la multa, debe pagar el ISD de $838.31. Hasta ahí no queda, sigue algo adicional. La multa, según la tabla, en este caso nos vamos a la tabla del Servicio de Rentas Internas y vemos 19,700 en qué rango se encuentra. Entonces nos vamos a esta tablita. 19,000 se encuentra en el rango de 10,000 hasta 20,000, es decir, tiene que pagar el 20% de multa por no haber declarado que va a sacar dinero. Entonces, en términos monetarios, sacamos el 20% de los 19,725 y nos sale $3,945.
Mire, este monto y el ISD, la multa y el ISD van a ser pagados en el duty free a la señorita cajera, es decir, un total de $4,783.31. Entonces, miren, a más de la multa establecida por la ley de lavado de activos y multa ISD del Servicio de Rentas Internas, más o menos va a pagar unos $13,000, $13,783, y el resto habrá que devolverle al usuario. Entonces, hasta aquí este procedimiento. Luego nos hacen otro ejercicio, nos plantean otro ejercicio en donde el pasajero abandona el país o tiene su intención de abandonar el país en octubre del 2022 y declara ante la autoridad migratoria y aduanera que sí lleva en efectivo 2,000 euros. Como estamos frente a otra moneda, entonces lo que primero debemos de hacer es ingresar al Banco Central del Ecuador y colocar la fecha y el día en que va a salir, y ahí le va a salir la tasa oficial, cómo está la divisa en esa fecha. Entonces, en este ejemplo, la divisa se considera la tasa oficial del Banco Central, que ha estado en 1.1131. Este es un factor de conversión, ¿no? Es un factor de conversión para poder transformar de euros a dólares. Entonces, si multiplicamos estos 2,000 dólares por el factor de conversión, nos va a salir que está sacando 2,226.20 dólares, que vienen a equivaler a los 2,000 euros. Entonces, como el procedimiento o el tratamiento es en dólares, a este monto de dólares le restamos los 3 salarios básicos unificados, es decir, 1,275, y nos sale una base imponible de 951.20. Como está pretendiendo salir en octubre, la tasa para ese mes, vamos a analizar la tasa para ese mes, la tasa de salida de divisas para octubre va a estar del 1 de octubre al 31 de diciembre, va a estar el 4% que se debe cobrar, ¿verdad? Entonces, volvemos al ejercicio. De 951.20 le sacamos el 4% y nos equivale a 38.05 dólares. Estos 38 dólares igual tiene que incluirlo aquí en el impuesto a la salida de divisas, el monto encontrado en dólares, el monto grabado en dólares o la base imponible, en el ejemplo los 900 y pico, y el impuesto que tiene que pagar. El total del impuesto vendría a ser los mismos 38 dólares. Le hacen firmar al viajero y firma también la señorita del duty free, y a nosotros nos entrega el desprendible, ¿no es cierto?, celeste para nuestros registros y archivo. A breve como una retroalimentación, ustedes o todos los compañeros técnicos operativos van a tener la oportunidad de trabajar en el grupo especial contra el lavado de activos, y deben saber este procedimiento y esta continua actualización que se están dando, ¿no? Por ejemplo, tienen que considerar que para este año la desgravación porcentual en cuanto al impuesto a salida de divisas es de la siguiente manera, ¿no? Del 1 de enero al 31 de marzo va a cobrarse el 4.75% de ISD, del 1 de abril al 31 de junio el 4.50%, del 1 de julio al 30 de septiembre el 4.25%, y el último trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre el 4% del impuesto a la salida de divisas. También deben conocer esta pequeña tabla, que si no ha declarado la salida de divisas en estos rangos, o sea, si es que es más de 40,000 dólares lo detectado, tiene que pagar una multa del 50%. Entonces, mire, en lo posterior vamos a preparar una clase virtual en tiempo real para
poder absorber cualquier duda e inquietud. Un buen día.